Y el último es básicamente el que tiene que ver con el email, que se llama email bombing spamming. Este tipo de ataque consiste en que se envían muchas veces mensajes idénticos a una misma dirección de correo electrónico, tratando de saturar lo que es la bandeja de correo. Entonces esto es muy utilizado en empresas donde lo que hacen es generar spam publicitando sus productos, y esto genera bastante incomodidad, y en ocasiones donde no estén bien configurados los servidores de correo va a saturar estos mismos, generando problemas. ¿Qué otro tipo de ataques tenemos? Ataques ya que tienen que ver no con la autenticidad, no con el escaneo de información y no con la denegación de servicio como hemos visto hasta ahora, sino ya ataques de tipo de modificación o daño, ya se atenta contra la integridad de la información o del activo. Aquí este tipo de ataques, dentro de los cuales tenemos el tampering data dialing. Este es un tipo de ataque de modificación desautorizada de los datos o de algún tipo de software instalado en el sistema de la víctima. Esa modificación de datos normalmente son realizados sin permiso, son realizados perpetrando ataques a nivel de TCP/IP, y en determinados momentos pueden llegar a incluir hasta el borrado de información. Entonces esto es muy serio porque lo que se está realizando y lo que se está obteniendo es un ataque o un delito sobre los derechos que tiene el administrador o supervisor sobre la información que contiene la máquina. Entonces aquí se tiene este tipo de ataques tipificado como delito hoy en día en ley 1273. Otro tipo de ataque que tenemos aquí es el ataque de borrado de huellas. Este tipo de ataque, que tiene que ver con la modificación o daño de datos, tiene que ver con el borrado de las huellas de las tareas más importantes que se debe realizar a través de lo que fue el ataque de un intruso después de haber ingresado al sistema. O sea que aquí ya si se llega a detectar un ingreso, el administrador buscará cómo seguir trabajando para poder tapar el hueco que hay de seguridad. Entonces, evitar esos ataques futuros e incluso rastrear el atacante es un tema bastante delicado. Aquí lo que vemos es que las huellas son básicamente todas las tareas que hizo el intruso en el sistema, y por lo general son almacenadas en algunos logs. El borrado o la modificación de estos logs es un tipo de ataque que puede llegar a generar problemas en la información que el administrador tiene normalmente para el desarrollo de sus tareas de control y vigilancia. Los archivos de logs, teniendo como complemento de lo dicho anteriormente, son una de las principales herramientas y el principal enemigo que tienen los atacantes, porque aquí queda plasmado cada una de las actividades que ellos desarrollan. Y con la cuenta de administrador se trabaja este tipo de archivos para poder conocer en detalle todas estas tareas que quedan almacenadas ahí. Entonces el borrado de huellas que genera un atacante se considera también como un ataque de modificación o daño de datos. Los ataques mediante Java por medio de Apples y los ataques mediante JavaScript y Visual Basic Script son diferentes tipos de ataques ya utilizando lenguajes de programación donde se hace un interpretado de un desarrollo que inicialmente se ha hecho, y lo que genera este tipo de ataques es que al fin y al cabo no son solamente código ejecutable como tal, sino que es susceptible a ser manipulado por estos intrusos. Entonces, partiendo de lo que es el diseño, Java siempre ha tenido presente la seguridad de la información para este tipo de actividades. Las restricciones a las que se someten a los applets son de tal envergadura que pues básicamente es muy difícil lanzar ataques a través de este tipo de controles que ya tiene el lenguaje de Java implementados para beneficio de lo que son los administradores y los que controlan los sistemas.
Ya los ataques mediante JavaScript o Visual Script nos van a identificar también estos dos lenguajes que son usados por diseñadores de sitios web, tratando de evitar el uso de Java puro. Entonces estos programas, como son realizados o son interpretados por el navegador, tienen la capacidad de en algunos momentos o en algunos casos ser víctimas o ataques de diferentes maneras. Entonces, aunque los fallos son mucho más numerosos en las versiones antiguas de JavaScript, se pueden encontrar de pronto algunos en estas nuevas versiones. Por ejemplo, cuando apareció JavaScript, este permitía el envío de mensajes de correo electrónico sin el reconocimiento de usuario, la lectura del historial de las páginas visitadas, la lectura de los directorios y de algunos archivos. Pero entonces, estas fueron razones para que varios intrusos informáticos se aprovecharan de estas debilidades y generar ataques o perpetrar ataques, de pronto aprovechándose de esta falta de validación o de validación de información para el tema del envío de correo electrónico. Aquí el problema en cuanto a este tipo de ataques con JavaScript toca con algunos navegadores. Por ejemplo, uno de los más importantes apareció con Netscape, la versión 2, y este fue bautizado como el Suck on Load. O sea, lo que sucedía aquí era que se podía crear una ventana de 1 por 1 píxeles y por la cual los intrusos podrían seguir extrayendo datos sin que el usuario se enterase o se pudiera percatar, aun cuando éste hubiese salido de la página. Entonces siempre se generaba como una ventana, digamos así, un hueco en el tema de la versión de Netscape 2.0, y esto simplemente era un punto de pantalla y era imperceptible para el usuario, pero permitía generar extracción de datos de la misma. Y el último tipo de ataques son los ataques mediante ActiveX o ataques por vulnerabilidades en navegadores. Esto tiene que ver directamente con los problemas de las tecnologías de ActiveX que se desarrollaron para Microsoft. Entonces, mediante estas tecnologías se podría reutilizar código, descargar código totalmente funcional de algún sitio remoto, y esto era considerado por Microsoft como una respuesta a Java. Entonces, esto combinado con los problemas de configuración ya conocidos en las diferentes versiones de los navegadores, nos permitía generar, o nos permiten hasta el día de hoy generar, diferentes tipos de ataques. El último tipo de ataque pues básicamente tenía que ver de pronto con Internet Explorer, o hacía referencia al envenenamiento de algunas DLLs o el robo de cookies de manera avanzada, entre otros diferentes tipos de ataques. Aquí generalmente los navegadores no fallan por problemas intrínsecos, sino que fallan básicamente las tecnologías que se implementan. Aunque aquí ya analizamos, realmente son fallos intrínsecos o que tienen que ver directamente con los navegadores, como por ejemplo los buffer overflow, los cuales consistían en explotar una debilidad relacionada con los buffers de la aplicación que se usaba para almacenar las entradas de usuario. Entonces esto era un tipo de problema inherente directamente a los navegadores. Aquí el protocolo usado puede llegar a ser HTTP, pero también existían otros menos conocidos en aquella época. Entonces el explorador generaba o tenía diferentes tipos de problemas de seguridad de tipo overflow en la implementación de estos protocolos normalmente utilizados para Internet. Entonces aquí este sería como el resumen de todos los tipos de ataques y qué pasa con cada uno de ellos referentes al tema de ataques y generación de penetración o ganando acceso en el curso de Hacking Ético. Vamos a continuar con el temario y estaremos posteriormente realizando las actividades y desarrollando las actividades de laboratorio. Continuando con el módulo de ganando acceso o técnicas de ataque, vemos que otro de los tipos de ataques que son muy comunes hoy en día en las empresas es las técnicas de ingeniería social.
¿Qué es ingeniería social? Pues básicamente es un término utilizado entre algunos crackers o denominados samuráis para referirse a algunas técnicas de violación que se sustentan o se basan en las debilidades que tenemos las personas, más que los programas, en la entrega de información. Aquí el objetivo es engañar a la gente para que revele contraseñas, información importante que pueda llegar a comprometer la seguridad de la infraestructura. Entonces consiste básicamente, como lo dice la diapositiva, en la manipulación de personas para que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían. Esto es lo que nosotros conoceríamos como ingeniería social. Esta ingeniería social tiene objetivos, ¿no?, para poder llegar a desenvolver. Los objetivos que tienen estas es básicamente cometer fraude, entrometerse en las redes, hacer espionaje industrial, robo de identidad, irrumpir en los sistemas de redes, conseguir datos importantes, revelar información, negociación, lucro personal y diferentes tipos de problemas que normalmente podrían llegar a suceder en una compañía en el caso de escape de información. Estas técnicas de ingeniería social manejan este tipo de objetivos y que normalmente son manipulados por delincuentes informáticos. Pero ¿hacia quién dirigen este tipo de ataque los delincuentes? Pues básicamente a empleados, a personas que tienen que ver directamente, a empresas donde hay información, bases de datos significativas, empresas que prestan servicios, corporaciones que manejan grandes cantidades de dinero, etcétera. O sea, hoy en día toda empresa y toda persona puede llegar a ser víctima de un problema de ingeniería social. Este sería básicamente como el perfil de las personas que tendrían o serían posibles víctimas de este tipo de ataque. Ahora, este tipo de ataques de ingeniería social son de diferentes tipos. Conocemos las invasivas o directas o físicas. Entonces se realizan directamente en contacto con el objetivo, utilizando teléfono, yendo al sitio de trabajo, buscando en la basura del mismo, metiéndonos en la intranet de la oficina o desde fuera de la oficina contactando personas. Sería una de las formas para poder generar tipos de ingeniería social invasiva. Si hablamos del teléfono, para poder ir un poco más en detalle, pues básicamente nos hacemos pasar por otras personas, generamos amenazas, confusiones, falsos reportes, nos podemos personificar sobre otro tipo de gente que tiene relación con la compañía, hacernos pasar por funcionarios de helpdesk de algún proveedor, podemos llegar a utilizar ingeniería inversa, o ingeniería social inversa, robar claves de contraseñas, números de teléfono, claves para buzones de correo, de voz, etcétera, y esto lo podemos realizar a través del teléfono. Cuando vamos al sitio de trabajo es prácticamente ingresar al sitio, tener un acceso físico no autorizado hacia algunas de las diferentes zonas y empezar a recorrer las zonas utilizando y empleando técnicas de shoulder surfing, o sea, mirar por encima del hombro y empezar a analizar diferentes actividades que realizan los empleados para así poder llegar a apoderarnos de datos, información o de algún tipo de equipo.